Creo que la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado lo que estamos mostrando aquí en la pantalla. Nosotros ahorita en Manizales estamos viendo bastantes avisos como este de se vende una casa o un apartamento. Y algunas de las casas o de los apartamentos que se venden son bien bonitos, hermosos. Y obviamente, dependiendo del lugar y de la calidad del inmueble, también es el valor, el precio del inmueble. Y cada vez que uno tiene la oportunidad de mejorar su lugar de vivienda, el sentimiento personal lo hace sentir a uno bien, halagado. Ahora, no obstante, también nosotros sabemos que hay vecindarios muy exclusivos a los cuales uno, su presupuesto o su condición económica no le va a permitir llegar a vivir en ese estrato social. Pero lo que sí vemos nosotros es, al cambiar de vivienda, que uno dice y se pregunta, bueno, ¿cómo era que nosotros antes vivíamos en ese lugar donde vivíamos? Ahora, el pensamiento más excitante que jamás ha llenado el corazón del hombre es un lugar que se llama cielo. Es probable que la mayoría de ustedes recuerden la ocasión cuando el Señor Jesús envió a 70 de sus discípulos. Y cuando ellos regresaron, le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se sentían orgullosos de eso. Y el Señor les dijo, no, ustedes no se tienen que sentir orgullosos porque eso les esté ocurriendo. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 10, empezando en el verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Para uno como hijo de Dios, debe ser bastante gozoso saber que si es fiel, un día, no sabemos cuándo será, un día nuestro hogar va a ser el cielo. Hay un himno en el himnario de pasta negra, el de cánticos espirituales, que es el 128. Y el coro de este himno 128 dice, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Bueno, estamos viviendo nosotros en una época en donde todo es cuestionable. Entre ello, ahorita hay un gran interrogante respecto del cielo. De si realmente existe. De si es un lugar. O si es un estado o una condición. Yo quiero, hermanos, que miremos algunas razones, básicamente 4 razones, de por qué creer en la existencia del cielo. Alguien puede preguntarnos en algún momento, ¿cómo sabe usted que realmente hay un cielo? La Biblia habla del cielo del principio a fin, como habla también de muchos otros temas. Y como ha ocurrido con esos otros temas, el cielo no es la excepción. Y quiero que primero me permitan sugerir una de las 4 razones para creer en la existencia del cielo. Y es porque el alma del hombre siempre ha esperado
por un lugar de esa naturaleza, de que exista un lugar que se llame cielo. Cerca de 3000 años antes de que Jesús viniera al mundo y caminara por las playas del mar de Galilea, los egipcios escribieron en sus murales de las pirámides el nombre Yarú, que traducido al español significa cielo, en esas paredes antiguas de las pirámides. Y escribieron cielo porque ellos creían en la existencia de un lugar más allá que se llama cielo. Leí allí un artículo de un pagano de nombre Cleómbotro, qué nombrecito, que al leer el argumento del filósofo griego Platón sobre el tema del cielo, dice el párrafo en este libro que cuando leyó lo que Platón hablaba acerca del cielo, corrió y se arrojó por un acantilado de manera que pudiera morir e irse directamente para el cielo. Es más, cuando se muere un ser querido y cuando a los niños se les mueren los papás, para tranquilizarlos a ellos, la mayoría de los padres que le dicen a los niños, o de los familiares, que le dicen a los niños con respecto a dónde está el papá? El cielo. O que se murió el niño y los papás se consuelan, o los demás lo conocen. No, es que el niñito es otro ángel que ya está en el cielo y que desde allá lo está mirando a uno y lo está vigilando, y que todo lo bueno que le está pasando aquí es porque él desde allá está pendiente. El mismo entusiasmo de Cleómbotro, que fue entonces se arrojó por un abismo porque quería morirse e ir directamente al cielo, ese mismo entusiasmo respecto del cielo como el lugar eterno del hombre es manifestado por los mahometanos, por los seguidores de Mahoma. Y dice en uno de sus escritos que la espada es la clave para el cielo. Dicen, la espada es la clave para el cielo. Una gota de sangre derramada en la causa de Dios es de más beneficio que 2 meses de ayuno y oración. Aquellos que caen en batalla, todos sus pecados son perdonados y de una se van para el cielo. El Islam es una religión de sangre. Y a todos los musulmanes se les ha enseñado desde chiquiticos que si dan su vida muriendo por Alá, por Mahoma, por el Corán, de una se van para ¿dónde? Al cielo. Por eso es que nosotros vemos que todas las acciones de ellos son acciones ¿qué? Suicidas, violentas, como lo que ocurrió la semana pasada. Pero hablemos de nosotros, de los cristianos. ¿Qué concepto tenemos nosotros del cielo? ¿Qué tanto esfuerzo hacemos nosotros por recibir al final como recompensa ese lugar que se llama cielo? La historia nos muestra, la historia nos ha contado de que todos los seguidores del Señor Jesús tenían su mirada puesta ¿en dónde? En el cielo. Desde el Antiguo Testamento, hablando de nuestro padre Abraham, que el galardón, sus ojos estaban puestos en una Jerusalén celestial, en una patria celestial, de lo cual vamos a hablar nosotros dentro de un instante. Una de las razones entonces para creer en la existencia del cielo es porque el hombre siempre ha esperado por la existencia de ese lugar. Un segundo argumento es, sé que hay un cielo, porque el alma del hombre siempre ha sentido que hay un lugar tal. Muchos proponen sus argumentos contra la existencia del cielo. Pero cuando todo es dicho y hecho, aún así, aquellos que no creen en la existencia del cielo, al final de su existencia, cuando están dando ya la última bocanada, el último suspiro en este planeta Tierra, albergan en sus corazones que exista ese lugar. El corazón del hombre siempre ha sentido que existe ese lugar. También, otra razón para creer en el cielo
es porque la justicia lo demanda. En la historia de la humanidad han existido seres humanos de distintas clases. Unos buenos, unos muy buenos, otros malos y otros, pero bien re malos. Nerón, Calígula, Hitler, por hablar de los del pasado, sin mencionar los que nos han tocado a nosotros en nuestra propia generación. Pensemos en tales hombres como ellos. Todo el sufrimiento que ellos le infligieron al ser humano. Ninguna corte en la tierra, ninguna corte humana, ningún jurado humano sobre la faz de la tierra jamás podrá aplicar la justicia que estos hombres merecieron. Porque se quedarían y nos quedaremos ¿qué? Cortos. Si nosotros nada más miramos la justicia colombiana, vemos que estos personajes que cometen o infringen la ley, se les da un cierto número de años de castigo, pero por años de trabajo, por años de lectura, por buen comportamiento y por otras cosas, si el Papa viene y visita Colombia, adquieren una rebaja de penas. Y a veces el castigo aplicado a ellos no es el que es acorde al delito que cometieron. ¿Cuántos millones mató Hitler? ¿A cuántos cristianos mató Nerón, Calígula? Y uno se siente mal al ver cómo en la justicia del hombre no reciben el castigo que merecen. Pero sabemos nosotros que el infierno, del cual no vamos a hablar en esta mañana, al final es algo en lo cual todos aquellos que no quisieron el cielo van a experimentar el juicio y el castigo de un Dios que la Biblia declara como un Dios justo y bueno. Pensemos en el sufrimiento que han soportado, que tuvieron que soportar los fieles de Dios en los siglos pasados. Pensemos en los que dieron su vida antes que renunciar a su fe en Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, dice en el verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, en este mundo uno puede sufrir. En este mundo sufrimos. Pero en el mundo venidero, la Biblia nos dice que ya no va a existir ningún tipo de dolor, de angustia, de sufrimiento, sino que lo que nos espera a nosotros es la corona de vida. Juan, el apóstol, en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, dice, empezando en el verso 10: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es lo que Dios nos ha prometido. Es lo que nosotros anhelamos recibir al final de nuestra existencia, cuando venga nuestro Señor Jesús y cada uno de nosotros sea juzgado. Otra razón, hermanos, para creer en la existencia del cielo es porque Dios dice que hay tal lugar. Estaba investigando un poquito sobre lo que creen los demás acerca del cielo. Y Jesús mismo fue claro al decirnos a nosotros de que el cielo es un lugar. En Juan capítulo 14 dice en el verso 1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El escritor a los Hebreos, hablando del cielo, dice en el verso 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Recuerden las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Él decía que no nos hiciéramos tesoros en la tierra, sino que nos hiciéramos tesoros en el cielo. No nos diría eso, hermanos, si no existiera. Ahora, no solamente Hebreos nos dice que nuestra herencia, tenemos una herencia perdurable, mucho mejor en los cielos, sino que continúa diciendo en el capítulo 11, verso 10, porque esperaba la ciudad, hablando de nuestro padre Abraham, hablando de los héroes del Antiguo Testamento, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en el 16 añade, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No una ciudad terrenal, una ciudad celestial. La ciudad. ¿A qué es semejante el cielo? Podría, y nos preguntamos nosotros, ¿a qué es semejante el cielo? Bueno, si el cielo existe, si el cielo es un lugar, si el cielo es descrito como una ciudad, a usted en la mente, ¿qué viene a su pensamiento con respecto a cómo será ese cielo? ¿Un lugar de descanso? Bueno, primero que todo, hay que volver a lo mismo que estábamos diciendo hace un momento. El cielo es un lugar. Existe, el cielo es un lugar. ¿En qué parte? No lo sabemos. ¿En qué parte de este vasto universo está el cielo? No lo sabemos. Pero Dios mora allá. Es un lugar. En la página web Radio Cristiana de la Iglesia Católica dice Benedicto XVI, el Papa antes de el que hay ahorita. Que hay ahorita se llama ¿cómo? Francisco. Benedicto XVI dijo: el cielo no es un lugar. El cielo no es un lugar concreto en el más allá. Bueno, tenía que ponerse a tono porque el Papa anterior de Benedicto XVI, que fue ¿quién? Juan Pablo II, había dicho que el infierno no existe. Que el infierno no es un lugar. Juan Pablo II dice aquí en el artículo, negó la materialidad del infierno diciendo que no era un lugar, sino un estado. Un estado mental. Ahora le toca el turno al cielo. Entonces salió Benedicto XVI con su artículo. Niega el Papa que el cielo sea un lugar concreto en el más allá. Bueno, si creemos a la Biblia, tenemos que decir nosotros que el cielo sí es un lugar concreto en el más allá. Como dice por ahí una canción, en ese más allá, que llaman ¿qué? Que llaman cielo. El cielo es un lugar concreto en el más allá. Jesús mismo lo dijo. Volvamos a recordar las palabras de él. No se turbe vuestro corazón. Juan 14, verso 1. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar. Y dice en el verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar.
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿y dónde está Él? En el cielo. Vosotros también estéis. Como cuando alguien nos va a visitar en casa, antes de que llegue, ¿qué procuramos nosotros? Pues arreglar el lugar donde Él se va a quedar para que no se lleve una mala impresión. Bueno, Jesús se fue a preparar ese lugar para que nosotros estemos allá con Él. Sí, es un lugar concreto en el más allá. El cielo es un lugar. Ahora, segundo, ¿a qué semejante es el cielo? Bueno, es un lugar. Segundo, es descrito como una ciudad. Volvamos a leer el texto de hace un instante, Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No un pueblito, no una vereda, no una aldea, una ciudad. Pero no una ciudad terrenal. En Hebreos es descrito como una ciudad ¿qué? Celestial. Anhelaban una mejor, esto es celestial. Les ha preparado una ciudad celestial, no una ciudad terrenal. Ahora, no habrá lugar en esta tierra para una ciudad eterna. Porque sabemos que el mismo Espíritu Santo enseñó que al final, cuando esto llegue al fin, ¿qué va a pasar con esta tierra? Va a ser destruida. Pero la ciudad de Dios será una ciudad eterna. Hebreos 13:4 declara, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque es eterna. E incomparable a cualquiera de las ciudades que nosotros conozcamos. Ahora, muchas ciudades, muchos pueblos se han convertido con el tiempo en pueblos fantasmas. Pero el cielo es una ciudad eterna, una ciudad de perfección completa, porque sabemos que todo lo que Dios hace es ¿qué? Es bueno, es perfecto. Por eso el Señor Jesús decía, verso 2, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá no se va a sufrir de sobrepoblación. Nosotros estamos viendo que aquí en Manizales el boom de la construcción ahorita es ¿qué? Hacia arriba, porque no nos podemos extender hacia los lados. Porque hacía unos años no se veía, es impresionante cómo lo estamos viendo ahora. Ciudades en el mundo superpobladas, ya no hay cómo mantenerlas. Hay una ciudad en Brasil que ya le pronosticaron, Río de Janeiro, dentro de 2 años ya no tiene agua. La reserva, el lago de agua que ellos tenían, está al límite de su capacidad. No llueve. Y tienen 2 años. Lo que les queda de agua es para 2 años. Cuando se les acabe el agua, ¿para dónde van a echar? Ahora, y eso es cierto, las guerras que se van a realizar dentro de un tempito en adelante, no va a ser por petróleo, va a ser por agua. Así que hermanos, ustedes que se bañan allá y son felices cantando en la ducha y con la llave abierta como si nada, pilas, cuidado con eso, hay que ahorrar el agüita. Muchas de nuestras ciudades sufren de sobrepoblación, pero como nos dice aquí en el texto que acabamos de leer, en el cielo habrá lugar para ¿cuántos? Para todos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora también, muchas de las ciudades que hay en el mundo y que nosotros conocemos se han convertido en sumideros del crimen, violencia. Uno camina por la 22 y la mayoría de los negocios que encuentra son ¿de qué categoría? ¿Por la 22? Por la 23. 22. Juegos de azar. Juegos de azar. La promiscuidad sexual, la prostitución,
la agitación, la confusión. Es lo que nosotros vemos en la mayoría de las ciudades de hoy. Ahora que estaba el periodo de la feria, toda la policía tuvieron que mandar un refuerzo para poder ayudar en el mantenimiento del orden público en la ciudad. Y constantemente tienen que hacer consejos de seguridad porque se alborotan los delincuentes, los que están en contra de la ley, los violentos. Esa es la realidad de las ciudades de hoy. Hay lugares de nuestra ciudad que uno no puede visitar. La última vez que visité a la hermana Adiela para estudiar con ella fue la última vez que dije: yo por aquí no vuelvo, porque me atracaron. Y se volvió ese sector tenebrosito. Hay lugares de la ciudad que nosotros no podemos pasar por ahí. Los taxistas, cuando toman una carrera y le dicen para tal parte, no, yo por allá no la llevo. O lo llevo hasta cierta parte, de ahí para allá yo ya no me meto. Esas son las características de los lugares de hoy, de las ciudades de hoy. Pero como dice la Escritura en 2 de Pedro 3:13, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿A qué se parece el cielo? No solamente es un lugar, es descrito como una ciudad, sino que también es descrito como un palacio real. Juan, cuando está escribiendo el libro del Apocalipsis, oyó una voz como de trompeta que le decía, verso 1 y 2 del capítulo 4, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, el cielo es descrito como ¿qué? Como un reino, un palacio. Porque los tronos están ¿en dónde? Antiguamente, en los palacios. También es descrito el cielo como un jardín. Ayer tuve la oportunidad, nunca lo había, antes no lo había hecho, pero ayer tuve la oportunidad de visitar el recinto del pensamiento. ¿Cuántos de ustedes lo hayan visitado? No sé. Pero déjenme decirles que si usted no lo ha hecho, como yo no lo había hecho, estaba perdiendo el tiempo. ¡Qué hermosura! ¡Qué lugar para ir uno a pasarse 2 horas recorriendo el recinto del pensamiento! El bosque de los colibríes. Usted se sienta y empiezan a llegar esos pajaritos. ¡Qué hermosura! De distintos colores, de distintas clases. El bosque de las plantas aromáticas. Primera vez, yo creía que me las conocía todas, pero conocí algo que yo no conocía, y es el árbol el ajo, no en bulbo, en dientes, sino el ajo en hoja. ¿Alguien de ustedes conocía el ajo en hoja? Vaya para allá para que lo conozca. ¿Sí? Los invito para que lo hagan. Es impresionante. El parque de los arbolitos pequeños, ¿cómo es que llama eso? Los bonsai. Mejor dicho, esos parques temáticos que han hecho en el Quindío le quedan en pañales, pues, al recinto del pensamiento. ¿Cuál salento a ir a comer trucha? Que no tienen donde cuadrar el carro por ningún lado y peleando para que le den puesto a uno para poderse sentar a comerse una trucha. No, paseo, irse al recinto del pensamiento. Tenga la plena seguridad que el día que lo haga, llámeme, mi hermano Jaime, tenía usted toda la razón. Al irnos por allá, cuando aquí tenemos cosas mucho mejores. No es que le esté haciendo publicidad ni me estén pagando pues en el recinto del pensamiento por... El cielo es descrito como un jardín.
Dice el texto en Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No, me deleité allá porque me decía la guía, vea, esta matica aquí para esto, esta matica acá sirve para esto, esa matica allá sirve para aquello, hasta para las arrugas hay una mata allá. ¿Sí? Y entrar uno al bosque de las mariposas, al mariposario. Yo conozco varios mariposarios en el país. Es probable que algunos de ustedes hayan visitado el mariposario que hay en Calarcá, que tiene la forma de la mariposa. No, eso le queda en pañales al mariposario que hay en el recinto del pensamiento. Y hay más variedad de mariposas allí que en el de Calarcá. No es que le está haciendo publicidad al recinto del pensamiento, pero que descrestado. Hermano Jaime. Me dijeron que por favor terminara la cuña con la dirección porque muchos no lo conocen. El recinto del pensamiento es en la zona industrial de Manizales, allá vía Maltería. Antes del aguardientero. ¿Sí? Es más, cuando usted llegue allá y diga que va de parte de Jaime Restrepo M, porque ahí en la entrada dice recinto del pensamiento Jaime Restrepo M. O sea pues, yo. ¿Ah? Ahora, recordemos que nuestros primeros padres fueron expulsados del jardín del Edén, pero en el paraíso serán restaurados. Un jardín mucho más hermoso que cualquiera conocido por el hombre, porque sobrepasa la hermosura de cualquier jardín. Y eso que uno que menciona la historia que desapareció, que fue, dicen que fue impresionante, nunca lo vimos nosotros, porque se habla de los jardines colgantes de Babilonia. Pero este jardín del cual habla la Escritura, porque describe el cielo como un jardín, es más espectacular que cualquiera de las maravillas del mundo. Y también, hermanos, el cielo no solamente es descrito como un lugar, como una ciudad, como un palacio real, como un jardín, sino que también es descrito como un lugar de seguridad eterna. Todos, la mayoría de nosotros hoy en día, tenemos la casa por cárcel. No es como antes. Yo recuerdo en el pueblito donde yo nací, ese glorioso pueblo del norte de Caldas que se llama Pácora, ¿sí?, que las puertas se dejaban abiertas. Y por la noche, cuando uno se acostaba, podía dejar la puerta abierta. Ahorita no, ahorita hay que enrejar las ventanas, el patio de atrás, ponerle reja al patio, las puertas. Todos, la mayoría, tenemos la casa por cárcel. Y hay que comprar servicio de vigilancia, y hay que poner cámaras por todos los lados, porque nosotros estamos en un mundo totalmente inseguro en la sociedad que vivimos hoy en día. Pero cuando la Biblia nos habla a nosotros del cielo, nos habla de un lugar de seguridad eterna, donde no va a haber problemas de ladrones, donde no va a haber problemas de que a uno le estén allá midiendo las llaves. Y cómo es de angustiante cuando a la 1 o 2 de la mañana uno siente que en la chapa de la puerta de la casa le están midiendo las llaves. A uno le da unas cosas, y uno que es muy varón, pero uno también le da cositas en la boca del estómago, ¿sí? Pero este lugar la Biblia lo describe como un lugar de seguridad eterna. Ahora, ¿por qué decimos nosotros como un lugar de seguridad? Porque cuando en Apocalipsis nos describe esta ciudad, en el capítulo 21 dice, tenía un muro grande y alto. En la casa teníamos un perro que se llamaba Paco. Mientras Paco estuvo vivo, los ladrones no daban la vuelta por ahí. Se murió Paco y a la semana siguiente desocuparon el cuarto de atrás, donde estaban todos los chécheres de la casa. Porque el muro no era un muro alto, sino un muro bien bajito. Subimos el muro
Santo remedio. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Un muro en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era símbolo o representativo ¿de qué? De seguridad, de protección. También hoy en día. También hoy en día. También nos dice a nosotros las Escrituras que en el cielo no habrá noche. No habrá necesidad de lámparas, ni aún de la luz del sol. No tenemos que preocuparnos si la luz es amarilla o blanca, si es bombillo ahorrador o si es bombillo LED, o si alumbramos a punta de vela. No, allá no va a haber ese problema, porque la Escritura nos dice a nosotros que no va a haber necesidad de la luz del sol. ¿Por qué? Dice el capítulo 22, verso 5, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, al lado opuesto, al otro lugar, la Biblia lo describe como un lugar ¿de qué? De tinieblas, de oscuridad. ¿A qué es semejante el cielo? El cielo es un lugar de gloria, hermosura y majestad, indescriptible, incomparable. Tomen sus Biblias un momento, porque este texto no va a aparecer aquí en la pantalla. Capítulo 21. Hermano Mario. A ver, usted se pone aquí a bailar la mente y uno empieza a enterrar cómo es el cielo. Pero cuando habla de un jardín, y cuando habla de calles, de ciudades, porque cuando Dios le dio la muestra a Moisés de que hiciese, dijo, este es el modelo, como es aquí en el cielo, como es aquí en la tierra, es allá en el cielo. Habrá algo, cuando se dice de una ciudad será material, o cuando hay calles, o podemos oler el jardín, como hoy en día tenemos que repasar de las flores. Dios nos habla en un lenguaje que nosotros podamos entender, o al menos arañar, de cómo es ese lugar. Obviamente no es un lugar material, es netamente espiritual. Si habla de un camino, la figura de un camino es que uno puede ¿qué? Andar, moverse, trasladarse. Si habla de un jardín, es porque los olores, los aromas, los colores que hay allá son al ojo le encantan, se deleita viendo la distinta variedad en los colores y en los olores. Ahora, cuando vamos a leer aquí a continuación de la majestad de este cielo, no es que andemos por toda la gente, empezamos a coger el rubí para el bolsillo, el diamante, y venga para acá, para el otro lado. No, mire la descripción de la majestad de este lugar, empezando en el verso 18, dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. Entonces, si nosotros anhelamos vivir en un lugar hermoso, que resplandezca a más no poder, la Biblia nos da esa descripción a nosotros del cielo. No es que esté llena de piedras preciosas, sino que el lenguaje que utiliza es para que nosotros al menos tengamos una idea de la hermosura de ese lugar. Si uno ve un lugar limpio, bien arreglado y bien presentado, a uno le encanta. Pero si ve un basurero al lado, uno le hace el quite. Hermano Jaime. Simbólico. Sí, señor. Ahora, y para terminar, el cielo es descrito como una ciudad libre de enfermedad, de tristeza, de sufrimiento, de muerte y de lágrimas. Es la realidad que todos nosotros vivimos ahora. Pensemos por un momento, nada más en no más hospitales. Nada más anoche, ayer,
La salud de mi suegra es muy inestable. Y yo a veces veo a mi mujer, a Celina, cuando suena el teléfono a las 10 de la noche o a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana y ya sabemos qué es lo que está pasando. Y eso es angustiante. Lo hemos vivido todos nosotros cuando nos enfermamos. Pensemos por un momento, no más hospitales, no más funerarias, no más cementerios, no más cárceles. Uno ve los noticieros del hacinamiento que hay en las cárceles y uno dice, pues listo, son delincuentes, pero la condición en que están viviendo allá es una condición inhumana. ¿Sí? Pensemos nosotros en donde ya no hay nada más que eso. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora recordemos que el mismo Señor Jesús enseñó que ningún pecado entrará por las puertas de la ciudad celestial. Allí las dulces bendiciones del cielo llenarán los corazones de todos los santos de Dios y vamos a cantarle a Él por toda la eternidad. ¿Habrá algún viajero que no se acomode a las condiciones, al estado de esa ciudad? Si uno siempre procura lo mejor, y Dios tiene para nosotros lo mejor. Y como dijo el Señor Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La pregunta para cada uno de nosotros: ¿realmente el cielo es mi destino? Hermanos, ¿el cielo es su destino? Porque si no lo es, entonces yo no sé en qué está pensando usted. Dios les bendiga. Amén.